Hoy toca Día de Muertos en Abrazos de Esperanzas. Para la gran mayoría de nosotros, cuando un hijo muere, o varios, pues sabemos poco o nada de la muerte. Y hay pueblos, países, que esto lo han tomado de una manera diferente. Por ello, en esta ocasión hemos hecho un viaje a México donde queríamos sentir nuevamente lo que es Día de Muertos en un país que se celebra la eternidad. A través de todo este video van a encontrar entrevistas, van a encontrar imágenes, van a encontrar aportes de los diferentes altares que los compañeros y compañeras nos han enviado. Gente de la comunidad de Abrazos de Esperanzas que desde México nos han enviado lo que han hecho este año y eventualmente lo que han hecho en años anteriores. Y algunos los vamos a escuchar de qué significa para ellos, qué significó y qué significa el Día de Muertos luego de que sus chicos o chicas partieran. Así es que en esta ocasión, en Abrazos de Esperanza, como especial, el Día de Muertos. Que no debiera ser el Día de Muertos, sería la vida con nuestros muertos. Y no porque han muerto, sino porque viven en nuestros corazones. Y con lo que hacemos lo que queremos es honrar sus vidas, honrar el amor, honrar ese puente que llamamos amor y honrarlo por siempre. Bienvenidos. Para quienes nos enviaron imágenes de sus altares, van a estar apareciendo a través de todo el video, y no solo una vez, sino eventualmente varias veces, por lo que les pedimos que nos acompañen y nos acompañen hasta el final. Esto lo hemos hecho con un gran cariño y esperamos que para quienes no viven en México encuentren en esto que les estamos aportando algo que hemos encontrado nosotros por allá, que es un calor humano enorme hacia quienes viven en sus corazones y que, les voy a decir algo, todos ellos que celebran la eternidad también celebran la eternidad de mi hijo y yo celebro la eternidad de los hijos de ellos. Como parte del viaje, tuvimos la maravillosa oportunidad de encontrarnos con muchos y con una de ellas en particular, Coco, quien ha participado ampliamente en Abrazos de Esperanza y tuvimos la linda y bella vivencia de estar en su casa, con su familia, con ella, y ella misma nos cuenta qué significa Día de Muertos para ella en su vida. En esta edición de Abrazos de Esperanzas, que se trata del Día de Muertos, tenemos una enorme sorpresa, tanto para mí como para ustedes. Y para mí. Y estamos en la casa de Coco, que es la primera vez, por supuesto, que estamos en tu hogar, claro. Y es la primera vez que nos conocemos en persona, después de haber hecho varios podcasts juntos, y afortunadamente la vida nos ha permitido estar juntos en estas fechas. Sí. Estamos en tu casa, muchísimas gracias por recibirnos, y hoy se trata del Día de Muertos, una fecha muy especial para los mexicanos y por supuesto para nosotros hoy, por estar en tu hogar. Claro. Bueno, en este contexto del Día de Muertos, pues quisiéramos que nos des un paseo por esto que se llama Día de Muertos en tu vida. ¿Qué significa? Claro. Pero primero que nada, muchas gracias, Manri, por el honor de contar con tu presencia y de tu familia aquí en mi casa. Es algo que planeamos hace un año, ¿verdad? Sí, que dijimos que vendría, pero no me imaginaba tanto honor de que me vinieras a ver específicamente. Yo feliz de recibirlos. Bueno, Día de Muertos. ¿Qué significa para mí Día de Muertos? Día de Muertos para mí es un significado mucho más grande que Navidad, porque Día de Muertos para mí es esta parte donde a todas esas personas que amamos y que han trascendido, les decimos que los seguimos amando, les reiteramos que no los hemos olvidado. Nuestro altar se acostumbra a poner la comida que les gustaba, los juguetes, las cosas que les gustaban, y por eso es una tradición tan importante para nosotros los mexicanos, es seguir unidos en la vida y en el amor. Claro, la muerte también está presente. Bueno, estamos en tu casa, está bellamente adornada por las fechas, y quizá me puedas contar o nos puedas contar, bueno, ¿qué haces? ¿Qué de nuevo hiciste? Por cierto, si ven, se cayó por estarlo haciendo. Pero bueno, quizá traerlos un momento a tu casa y contarles. Recibirlos. Bueno, primero que nada, en México es una tradición, sobre todo en las zonas donde había más cultura prehispánica. Guanajuato no es una zona tan prehispánica y la tradición de Día de Muertos no era como tan arraigada.
justo un año antes o el Día de Muertos anterior a que mis hijos partieran, ellos en el kinder les dejaron la tarea, les enseñaron a hacer papel picado y tenían que hacer un altar. Y ellos me dicen, mamá, es que tenemos que hacer el altar de muertos y yo no tengo tiempo, estoy muy ocupada. Mamá, es que tenemos que hacer, nos dijeron en la escuela que teníamos que hacer el altar de muertos. A regañadientes hice ese altar de muertos. Fue muy bonito porque fuimos a cortar flores al campo. Aquí a unas cuadras hay como una especie de campo y cortamos flores para poner nuestro altar. Fue un altar pequeñito, una mesa chiquitita, donde pusimos el altar con el papel picado que ellos hicieron, con las fotos de mis tíos, con las florecitas que recolectamos, con velitas. Y nadie me preparó para que el siguiente año mis hijos iban a estar en el altar. Y de ahí es una tradición que yo he seguido porque ellos me la enseñaron, así lo siento, y que he aprendido de ella. Cada vez me he inspirado más en estos lugares cuando estuve viviendo en la Ciudad de México, en todos los altares tan hermosos que ponen en la Ciudad de México, en Coyoacán, en San Jacinto, y de ahí he ido cada vez incorporando más elementos a mi altar. ¿Qué significa? Pues significa, hay toda una tradición donde, por ejemplo, el papel picado se supone que es movido por el viento y significa la unión entre la vida y la muerte, el papel picado al ser movido por el viento. Las flores de cempasúchil, debe de haber pétalos, que al día de hoy no los he puesto, debe de haber pétalos en el altar, incluso hay lugares donde los pétalos se ponen en el camino de la entrada de la casa, porque se supone que la flor de cempasúchil guía a las almas hacia el altar que le están poniendo. Entonces la flor es como el camino. La luz es la que ilumina estas almas, las ilumina para que lleguen al altar o a la casa donde están siendo recibidas. Se acostumbra a poner agua, se acostumbra a poner la bebida o lo que les gustaba. El pan de muerto, que es tradicional aquí en México, es delicioso. Lleva especies aromáticas y la forma tiene unos huesitos y la bolita de arriba significa la calaverita. Entonces todos estos elementos se van incorporando a los altares de Día de Muertos, las flores blancas o las flores amarillas o las flores moradas, se incorporan también. Y pues bueno, algún juguete, algo que fuera de la persona que murió, se acostumbra, ¿no? También incorporarlo. Entonces es como se va haciendo. Yo cada vez tengo más ancestros, cada vez tengo más gente que ha muerto, cada vez crece más mi altar. Eso te lo iba a preguntar. Están tus chicos y hay más gente. Sí, para mí es bien importante, Manri, honrar a mis ancestros, incluso a aquellos que no conocí. Son parte de mi historia, son parte de los genes que traigo, son parte de muchas cosas y para mí es importante darles un lugar. Por ejemplo, en mi altar podrás ver al papá de mi mamá, a la mamá de mi mamá, yo no los conocí, no me tocó conocerlos, a la mamá de mi papá, a algunos tíos, abuelos que nunca conocí, pero que las historias los conocí a través de los cuentos, no de los cuentos, de lo que nos contaban mi mamá, mis tíos, mi abuelita que vivió, a ella sí la conocí, mi abuelito Zacarías, también el papá de mi papá, que también lo conocí. Entonces, estas partes de la historia son partes de mi vida también y por eso he decidido no hace mucho incorporar a todos estos elementos, hace como unos 6, 8 años que empecé a incorporar a mis ancestros de los que iba recordando historias, iba recolectando fotos y las iba añadiendo a mi altar. Eso es parte de la construcción del Día de Muertos. Exacto. Y se acostumbra así. Eso, encontrar esos elementos. Llevamos varias horas de estar hablando, conversando, disfrutando. Claro. Y nos contó algunas historias de sus ancestros. Y me parece que, bueno, si han de hacer una visita, pudieron haberla hecha adelantada. Y nos decíamos en esta larga conversación, el último día que se diga el nombre de aquel que ha muerto es realmente el día que muere. Exacto. Que para todos habrá un día. Ese no es el asunto, lo que hacemos los vivos, ¿verdad? ¿Y para qué lo hacemos? Hay una frase que me encontré hace varios años que estuve en Día de Muertos en la Ciudad de México, que decía, celebremos su eternidad. En el contexto de tus hijos, ¿celebras su eternidad? Celebro su eternidad y celebro su vida y le agradezco. El altar es justo eso, yo creo, es como el momento en donde encuentro que este paso pequeño, fugaz, ha dejado mucho amor detrás de sí. No podría no poner Navidad, pero no podría dejar de poner Día de Muertos. No podría dejar de poner mi altar. Es
para mí es como la celebración del amor incondicional. Sí. Para mí es eso. Bueno, muchísimas gracias, amiga, queridísima. Dios te bendiga. Igualmente, gracias por esta visita tan hermosa, de verdad, gracias. Bueno, la vida nos tiene preparadas cosas hermosas y una de ellas fue visitar el hogar de Coco y con nuestra visita, la de ustedes. Gracias, Coco, por abrir tu hogar. Gracias, Coco, por mostrarnos tu corazón. De seguido van a encontrar lo que la comunidad nos ha enviado. Como parte de esta vivencia de Día de Muertos fue encontrarnos con compañeras y compañeros que hemos hecho abrazos de esperanzas. En este caso, quisiera que escuchen el testimonio de Yossi. Desde Chile nos dice qué le ha significado el Día de Muertos, que lo vivió en México. Hola a todas y todos, quiero compartirles hoy día, desde lo más profundo de mi corazón, mis impresiones en cuanto a lo que fue vivir Día de Muertos en la Ciudad de México. La verdad es que en mi país, que es Chile, el Día de Muertos es la tradición visitar el cementerio, llevar flores y recordar al ser querido que ha partido. Desde una forma un poco triste, culturalmente, siempre fue ir a misa, al menos en mi familia, y visitar a todos los difuntos en el cementerio. Pero cuando uno se enfrenta a la muerte, cuando uno la ve, la vive diferente, te das cuenta que puedes también buscar, aprender y empiezas a buscar respuestas o quizás otras formas de ver lo que te tocó vivir. Esto, por supuesto, con el paso de los años en este proceso, el camino que vivimos tras la partida de nuestros hijos es complejo. Entonces, quiero decirles que no sé si hubo un antes y un después de la ida, pero sí hubo un antes y un después de conocer la cultura, la alegría, el ánimo, la fiesta que hacen en la Ciudad de México, en su país, con el Día de Muertos. Me llamó mucho la atención y les decía yo a mis familiares, por ejemplo, que es feliz día ya de Muertos. Y acá es un día un poco triste y acá un feliz día es como un feliz Navidad o algo así. Entonces se me hizo muy contradictorio de acuerdo también a lo que uno ha aprendido. Quiero también mencionar que vivirlo acompañado de padres y de madres que atraviesan el mismo camino no es mío. Fue una experiencia muy sanadora, muy maravillosamente extraordinaria, porque en realidad lo extraordinario escapa a la realidad y yo me sentí muy bien viviendo estas fiestas. Ver cómo es una ciudad completa, es un país completo el que se transforma en estas fechas para recibir a quienes en vida les dieron tanta alegría, es como decir, wow, ¿por qué yo también no lo puedo hacer? Ir viendo que la muerte es el tránsito a esa otra vida, que es una vida plena, que es una vida alegre, que no es una vida de dolor ni de sufrimiento. Cuando lo comprendemos, podemos decir que hay que honrar y seguir honrando esa vida de tu ser querido. De todos, especialmente nuestros hijos que ya no están. La alegría de la gente, el ver sus trajes de Catrina, el ver sus ofrendas, cuánto amor le ponen, dedicación y tiempo a todo lo que hacen, es nada más que muestras de amor. Todos son muestras de amor a los seres queridos. Quiero decir también que
Aprendí mucho, aprendí el verdadero sentido como lo veía a lo mejor en la película de Coco, los alebrijes, que son seres que nos llevan en el camino hacia ese lugar. Son seres fantásticos, bonitos, en las exposiciones hechos de material reciclado al 100%, artistas, instituciones que se unen para hacer estos modelos, esos altares gigantes que hacen en diferentes lugares, en plazas, en calles, en las mismas casas, en los antejardines. Wow, es una experiencia muy muy bonita. La ciudad se viste de colores, si bien es una ciudad muy colorida, la ciudad yo la vi alegre todo el tiempo, y mi hija era alegría. Eso era mi hija. Y yo, desde que fui, le dije, vamos juntas a esto. Y ahí estuvimos, compartimos con nuestros papás nuestros sentires. Y también, por ejemplo, ver una Catrina hermosa, preciosa, decir, wow, cuando alguien me preguntó, ¿pero qué son las Catrinas? Cuando llegué acá a Chile, yo dije, es la muerte, pero está vestida de vida, vestida de colores, vestida de alegría. Eso les quiero transmitir. Es un paso, es una experiencia maravillosa, y es saber que nuestros hijos son y siguen siendo alegría. Hay que honrarlos y hay que, por supuesto, también dedicarles ese tiempo, ese amor, ese cariño, para que estos días nos vengan a visitar a nuestros hogares. Un abrazo a cada una y a cada uno, y bueno, nos estaremos viendo en un próximo podcast. Soy Jocelyn, mamá de Josefa, y les mandamos un fuerte abrazo desde Chile a cada uno de ustedes. El colorido es increíble que hay por todas partes. Y como decía yo, sí, es un país entero en celebración. Y como decía Coco, es más que la Navidad. Es mucho más profunda. Y bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, me parece que todo esto y el puente es el amor. Y si han visto las películas, y ahora voy a poner las imágenes, ¿verdad? Las películas de El libro de la vida, de Coco, y eventualmente una de James Bond, han visto imágenes que son alusivas al Día de Muertos. Y les tengo que decir que se queda corto. Afortunadamente hemos podido ir a, por ejemplo, a un panteón donde están haciendo todos los arreglos para que el panteón luzca hermoso, y es increíble lo que sucede ahí. Hemos ido a Mizquit, no fue en esta ocasión, fue en la anterior, que fue en el 2019, y fue sencillamente increíble. Y para todo aquel o aquella que pueda darse la posibilidad de viajar en Día de Muertos a México, vendrá con un antes y un después. Y ese antes y un después será con respecto a la vida y a la muerte. Porque ellos, como decía en un principio, celebran la eternidad. Y sí, les duele, les desgarra el alma el que sus hijos hayan partido, pero ya en la cultura está el hecho de que aman a aquellos que regresan cada vez que se les recuerda de corazón.
Hola Lili, hola Juan Ángel, agradecidísimo por decirnos sí a este especial de Día de Muertos y quisiera preguntarles qué ha significado el Día de Muertos con respecto a la ausencia o la muerte de su hijo, o sea, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué ha pasado ahí? Claro, claro. Te pongo un poquito en contexto, Manrique. La conmemoración y celebración del Día de Muertos para nosotros sí cambió radicalmente a partir de la trascendencia de Gabriel, porque nosotros venimos de familias donde no se hacía este tipo de celebración o conmemoración, ¿no? Regularmente, como tuviste oportunidad de ver, se ponen altares, se hacen algunas otras cosas. En nuestras familias en particular no sucedía eso. Y antes de la trascendencia de Gabriel, pues nosotros no tampoco teníamos mucho este, esta costumbre. Uh-huh. Lo único que hacíamos era pues disfrazar a los niños, llevarlos a pedir dulces, ¿no? En donde vivíamos, porque vivimos mucho tiempo en Cozumel, o aquí en Ciudad de México, o en el Estado de México, pero a partir de la trascendencia de Gabriel, todo esto cambió. Nosotros justo un año antes, bueno, el año previo a la partida de Gabriel, unos meses antes, en 2017, en noviembre de 2017, porque Gabriel parte en abril de 2018, pero en noviembre de 2017 suceden cosas que nosotros identificamos como señales, ¿no? Como, no advertencias, sino simplemente como señales, que fue tener la oportunidad de ver la película de Coco, no sé si la conoces, la de Disney. Gabriel nos acompañó, por supuesto, y también tuvimos oportunidad de acudir al desfile que se hace en la Ciudad de México. Ese sí es reciente, tendrá algunos años que se empezó a hacer de una forma más organizada y más bonita, ¿no? Como se hace actualmente. Pero justo en noviembre de 2017 sucedieron esas cosas, ¿no? Y te digo, Gabriel parte en abril del 2018, y entonces el siguiente noviembre, ya noviembre de 2018, decidimos poner por primera ocasión la ofrenda nosotros, aquí en casa. Y bueno, esta fue algo que al inicio, no te voy a mentir, fue doloroso, ¿no? Preparar toda esta situación, pero lo hicimos con mucho amor en honor a Gabriel, ¿no? Preparar las cosas que a él le gustan, que son toda la comida que él acostumbró en este plano a degustar, ¿no? Que le encantaban. Sí, y ahora lo vemos a 6 años de su trascendencia, lo vemos ahora como un acto de amor muy profundo, y nos preparamos para este evento como desde un mes antes, tanto en casa como en el grupo al que asistimos. Nos ponemos a idear cómo vamos a adornar la ofrenda. Incluso hemos aprendido a encontrar el significado, de la ofrenda, porque como no lo acostumbrábamos, pues la verdad es que nada más para nosotros era poner calaveritas de azúcar o calaveritas de chocolate y la veladora y ya, ¿no? Entonces, pues empezamos a conocer realmente el significado de esta costumbre, que es aquí en México, pues me parece que es algo como prehispánico desde entonces, y hay mucha como idea para la gente que no es de México, que es burlarnos de la muerte, y no es esa parte, ¿no? Más bien es honrarla y verla de una forma pues más amorosa, porque pues bueno, recibimos a nuestros trascendidos, ¿no? Entonces, que se les adorna con papel picado, cosas muy, muy significativas, y si se fijan, de colores, porque la vida es de colores, ¿no? La vida tiene que ser de colores, y aquí aprendemos a darle ese valor a esta costumbre, porque a mí me emociona cuando va a ser 2 de noviembre, me emociona mucho porque yo le hago la comida que a él le gusta comer, ¿no? Entonces yo sé que él viene y disfruta con nosotros sus alimentos preferidos, ¿no? Y nosotros en el grupo adornamos nuestros cráneos como mejor, ¿no? Ahora sí que se nos inspire, ¿no? Hay papás que lo hacen con las cosas que les gusta a los chicos, o en nuestro caso, las mariposas son un significado para nosotros muy, muy grande, ¿no? Y esta es la de Suri, a ella le pusimos colibrís. Entonces, por el significado que tienen los colibrís y las mariposas, ¿no? Entonces, cada papá le va poniendo ahí amor. Yo les digo que es una muestra de amor infinito, porque además los cráneos son adornados con una devoción de los papás, le ponen cada detalle, y a muchos les afecta el momento de ponerles el nombre, porque sí les ponemos el nombre de nuestros hijos, y hay otros que lo hace ya como con
aceptación, ¿no? Yo les digo que es un ejercicio de aceptación y catártico, ¿no? Porque muchos papás sí les cuesta trabajo, pero aún así lo hacen y lo hacen con tanto amor y hacemos una ofrenda en el grupo muy, muy grande, donde están todos nuestros niños con la comida que les gustaba, con los dulces, con sus libros, con todo lo que ellos preferían tener. Y es algo para nosotros que ha cambiado mucho porque ya no lo vemos como antes, que nada más era y esperar el día para ir a pedir, aquí le decimos pedir calaverita, que son los dulces y el disfraz, ¿no? Ahora es mucho significado en el sentido del amor y nos emociona, bueno, a mí me emociona mucho, ¿no? Estas fechas. Sí, y adicional a esta parte de irnos preparando, como dice Lili, a mí ya me trae mucha tranquilidad. Si tengo el primer año, la primera vez que la pusimos, sí fue de mucho sufrimiento, mucho dolor, llanto, obviamente porque quisieras tener a tu hijo físicamente, ¿no? Más que preparar una ofrenda. Sin embargo, con el paso del tiempo, el proceso de ir aprendiendo esta conmemoración, estos días, aprendes a verlo de otra forma, a irlo aceptando, a hacerlo tuyo, irlo, como dice Lili, preparando con amor, sabiendo que él viene especialmente a degustar los platillos que se preparan, ¿no? Que sabemos que a él, en el momento de estar en el plano con nosotros, pues le encantaban, por ejemplo, las pizzas, los tamales, los hot dogs, las tortas, o sea, todo eso. O sea, saturamos la mesa donde preparamos la ofrenda, donde ponemos la ofrenda, la saturamos de cosas que a él le gustaron cuando estaba con nosotros, ¿no? En este plano. Entonces, ya es una situación muy diferente. Como dice Lili, lo hacemos con mucho amor y también con mucha expectativa de saber que él viene a disfrutar todo esto que nosotros le ponemos. Y en especial en el día, ¿no? Porque de por sí nosotros le ponemos cositas y todo, porque la verdad es que le tenemos un altarcito donde le vamos poniendo cosas que de repente pasamos por algún lugar y nos acordamos de Gabriel y, pues es que nos lo está pidiendo, ¿no? Entonces, todos los días lo tenemos presente, todos los días le ofrecemos algo, pero en especial esta fecha es como una fiesta, ¿no? Entonces, pues eso es lo que lo hace especial. Claro. A mí me parece que el eje fundamental es hacer, y es que el amor es hacer. Y es ahí, o sea, se conjuga lo que están diciendo, ¿verdad? Lo hacemos con mucho amor. Y cuando las cosas funcionan mejor, y creo que es ahí a donde la cultura mexicana ha tenido un enorme acierto, sea de donde sea que venga, es hacer por amor, por aquellos que no podemos hacerlo de otra manera. Y bueno, ya les mostraré lo que traje a quienes están en o quienes van a ver este especial. Les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempito de contarnos qué sucedió en su hogar, en sus vidas, y quiero terminar con algo que lo he hecho con las otras compañeros. En el 2019 estuve en Día de Muertos por primera vez en Ciudad de México y me encontré una frase que andaba por todas partes, no sé si este año no la vi, que recién regreso, y decía: celebremos la eternidad. Bueno, cuéntenme, ¿celebran la eternidad de Gabriel y de Suri? Definitivamente sí. Definitivamente ya estamos en una etapa en la que aceptamos que ellos están con nosotros, no están con nosotros físicamente, pero están en otro tipo de energía, ¿no? Entonces, para nosotros la muerte no existe, para nosotros ellos están todo el tiempo y sí, definitivamente es pues algo muy bonito, ¿no? Sentirlos todo el tiempo y sí, o sea, ¿qué más te puedo decir? Sí, fíjate que esto que comentaste ahorita de celebremos la eternidad, yo cuando me presento en el grupo, que digo que soy papá de Gabriel y de Suri, yo acostumbro decir que ellos se convirtieron en eternos, porque para mí eso son eternidad, y que en algún momento tendré la oportunidad de llegar a esa parte también con ellos, ¿no? Entonces es muy cierto eso, la verdad, a mí es algo que me llena mucho, saber que ellos ya son eternos, y que podemos celebrar de esa forma la trascendencia de ellos. No acostumbramos a llamar de otra forma la trascendencia porque sentimos que es algo más doloroso nombrarlo de otra forma. Sin embargo, el decir que han trascendido, que han partido o que son eternos, es algo que a mí me da mucha paz y me gusta hacerlo de esa forma. Sí, los que no somos eternos, pues es nuestro cuerpo humano, ¿no? Entonces, si ellos no están con nosotros en su cuerpo humano, pero están con nosotros en otro tipo de cuerpo energético, y pues eso es, para nosotros,
pues la eternidad, ¿no? Porque nuestro cuerpo pues en algún momento se va a apagar y en cambio ellos ya están eternizados. Un día podemos hablar de la eternidad, Sí. que es incomprensible para los humanos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con otras experiencias sobre Día de Muertos. Gracias, Juan Ángel. Gracias, Lili. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Muchísimas Gracias, Manrique, a ti. Gracias por invitarnos. Les quiero compartir que este año por primera vez todo coincidió y se presentó la gran oportunidad de viajar desde Costa Rica hasta México. Me preparé con un equipaje liviano, que como prioridad incluía una fotografía de Juanca, con el firme propósito de poder colocarlo en uno de esos altares que encontraría en alguno de los encuentros con padres de Grupo Renacer de México. Asimismo, llevaba la inquietud de conocer padres que había escuchado en los podcasts de Abrazos de Esperanzas, debido a que sus mensajes han sido muy valiosos para muchos padres de todo el mundo. Les cuento, sin embargo, que en mis expectativas del viaje prevalecía una gran curiosidad de conocer esa manera tan especial que ha sido difundida mundialmente en que celebran el Día de los Muertos en México y que les ha consolidado como un atractivo más para que tengan esa gran afluencia de visitantes en esa época. Les aclaro que en mi país en esa fecha se hacen ceremonias religiosas, se visitan los cementerios y se llevan flores. Mi primera impresión en la caminata número 1 por el Zócalo fue encontrar un país preparándose con vestidos de gala, armando altares preciosos decorados con flores, con delicado cariño y detalle, en los que combinaban multitud de símbolos, comida, papel picado y fotos de personas fallecidas para homenajearlos. El país estaba engalanado y preparado para recibir visitas de todas partes del mundo. Sus rostros maquillados y su vestuario era impresionante. No se mostraba ni la pena ni el dolor. La convocatoria a estos espacios más bien era la constancia y el festejo de que sus seres queridos pasaron por este mundo. Es decir, la muerte no representa para ellos una ausencia, sino una presencia viva, y el amor se los manifiestan a través de los altares creados con tanto esmero. Pude vivenciar que no se le asigna ningún significado religioso, sino que lo consideran un día de alegría, recuerdo y reconocimiento de las raíces culturales. Experimenté que en las celebraciones en los hogares y en las áreas públicas prevalece mucho respeto, devoción y gratitud para los seres trascendidos. Me impresionó sobremanera visitar la ciudad de Guanajuato, con sus altares grandes y vistosos, sus alfombras que son elaboradas con acerrín de colores y semillas de colores también. Es una ciudad que desde antes del Día de los Muertos presentaba un escenario mágico. Sus callejones y las plazas se llenaban de vida, de solemnidad, de color, y se destacaba la participación de la comunidad que se hace presente para participar en desfiles y comparsas que alegraban el ambiente. Nosotros recorrimos Guanajuato con la familia de Coco. Los encuentros con padres de León de Guanajuato y de México fueron espacios de gran júbilo, en donde se percibía el gran amor por cada hijo y la gratitud por poder tener esos encuentros que, a pesar de celebrarse el Día de Muertos, hemos elegido decir sí a la vida. Todos fueron muy cálidos y cuidaron cada detalle para que los visitantes de otras regiones y otros países se sintieran bienvenidos. Después de haber tenido esa vivencia en el Día de Muertos en México, me siento muy agradecida de conocer a tantos padres y de observar tanta belleza. Mi perspectiva cambia y trataré de tener un altar en mi casa en donde se incluyan símbolos significativos y fotografías de las personas más allegadas que trascendieron antes. En el grupo Renacer le sumaremos más símbolos y pondremos papeles de colores y flores alusivas a la celebración y compartiremos alimentos favoritos de nuestros sobrinos del corazón. Es un privilegio para mí haber conocido esta cultura y esta forma de celebrar el Día de Muertos en México. Agradezco infinitamente a todos nuestros hijos.
Bueno, mi primer Día de Muertos en México. ¿Qué sentí? Una tradición muy hermosa de acá, de esta tierra. Yo como venezolana pasé mi primer Día de Muertos acá en México y bueno, monté mi primer altar de Día de Muertos. Es una tradición muy bonita y me explicaron mis compañeros de trabajo todo lo que significa, que tenía que colocar en el altar y realmente la costumbre es que, la creencia que hay es que ellos colocamos eso allí en el altar de Día de Muertos para que ellos encuentren un camino y vengan a visitarnos ese día. Y realmente sentí esa energía bonita, esa conexión mientras encendía las luces, mientras encendía las velas que se colocan, puse el vaso de agua, vela, sal y de verdad se siente una energía muy bonita y una conexión. Como soy católica hice mi oración del Día de los Difuntos y bueno, después dejé todo allí y me fui a dormir para que realmente ellos vinieran y hicieran contacto con nosotros. Por tener a mi hijo allá en el cielo, bueno, la conexión es muy bonita. Yo puse cosas que le gustaban a Diego, como el café, el chocolate, y puse el pan de Día de Muertos, que es otra tradición de acá de México. Y bueno, tuve la sorpresa de que en los días posteriores o un día después, cuando me tenía que ir de viaje a Ciudad de México para el encuentro del abrazo de esperanza, la foto de Diego y donde estaban las flores se cayeron en la hora que me tenía que despertar. Entonces no sé, que me imagino que quiero creer en eso bonito que significa que mi hijo trató de que yo me despertara para poder tomar el avión e irme de encuentro con mis compañeros de abrazos de esperanza. Antes de la muerte de nuestros hijos, el Día de Muertos podía ser cualquier cosa. Ya lo decía Josie, era solo una celebración religiosa. En nuestro caso, creo que ni llegaba a eso. Pero luego de la muerte de nuestro hijo, Manri, pues todo esto cambió y poco a poco hemos ido incorporando costumbres de otros sitios. Parte han sido las de México. Y les tengo que decir que en nuestro caso, lo que podría ser un altar, que más bien para nosotros es una urna, no se desarma en todo el año. Y ahí no solo están las cosas de Manri, también están las cosas de mi mamá, las cosas de mi papá, algunas cosas de mis tíos, de mi abuela, de amigos y amigas que han partido, fotografías. Y ese sitio es muy especial porque es ese punto de reunión que tenemos con aquellos que viven en nuestros corazones y que la parte física es la que se une en ese sitio, porque en la parte espiritual nunca nos separamos. Y cada una de las imágenes y cada uno de los compañeros y compañeras que han escuchado, pues les ha tocado el corazón el que un hijo o una hija ha partido y han tenido que enfrentar y transformar. Bueno, los mexicanos ya llevaban camino en ponerle color a ese dolor e irlo transformando en amor. Como parte de este algo que se hizo en este viaje fue reunirnos con muchos. Y bueno, nos reunimos en León, Guanajuato, nos reunimos en Xochimilco y nos reunimos en la Ciudad de México, en el Bosque de Aragón. Todo eso fue muy hermoso y ya les mostraré más imágenes. Hola, este año poner el altar para Yair, para mi hijo, pues no puedo decir que lo hice con gusto, lo hice con mucho amor y sí con mucho dolor, pero el cocinar lo que a él le gustaba y el ponerle su panecito ahí partido como a él le gustaba, pues me daba la sensación de que ahí iba a estar, de que iba a venir y iba a probar las comidas, la comida que yo le hice. Pues no sé, es una manera de recordarlo, de honrarlo, de tenerlo presente conmigo, como todos los días. Pero yo creo que en este día un poquito más porque sabía que iba a estar, que iba a llegar. Y pues bueno, ese es el altar de mi hijo, de Yair. Decíamos, en todo México se suceden cosas. Y todas son llenas de color y de cosas lindas. Y por ello hemos invitado una compañera que desde el norte de México nos va a contar qué sucede por allá, qué significado le da a ella con respecto a
a su vida después de la muerte de su niña y antes y después. Contame, Yaya, ¿cómo estás? Y contame, ¿qué pasa en donde estás con respecto a Día de Muertos? Hola, Manri. Pues nosotros, como ya bien sabes, vivimos al norte del país y hasta hace unos cuantos años, no muchos, acá en el norte no festejábamos tanto esto de los altares de muertos, no se veía tan comúnmente como se vive o se hacen estas festividades hermosas en el sur de México y en el norte, en el centro del país de México. En el norte, como pues estamos muy influenciados tal vez por la cultura norteamericana de Estados Unidos, entonces como que no era muy común hacer este tipo de rituales, digamos, refiriéndonos a los altares de muertos. De hecho, yo cuando niña no recuerdo haber visto jamás en mi vida, en mi casa, un altar de muertos. Mi mamá tenía otra manera de hacer estos rituales, pero nunca vi un altar de muertos. Hasta, te digo, hasta hace unos cuantos años que la Secretaría de Educación Pública aquí en México, pues trató como de no solo de revivir esta tradición, sino de llevarla a todos los rincones del país. Y entre estos rincones del país, pues obviamente estuvo el norte. No es muy común todavía en las personas, por lo menos no en las que nosotros, en las que conformamos los grupos, no es tan común que hagamos altares de muertos. Hay unas personas que sí, hay la mayoría, la mayor parte de las personas que acuden a los grupos no hacemos altares de muertos. Yo personalmente no lo hago. Cuando mi hija estaba viva, pues lo que nosotros hacíamos en Día de Muertos, y que es lo que hace el grueso de la población aquí en el norte, por lo menos aquí en Saltillo, es pues visitabas los panteones. La verdad es que sí se vive diferente de otras partes. Aquí es ir a visitar los panteones, llevar flores, hay música, sí, eso sí se acostumbra mucho, que las personas llevan música a las tumbas. No se ve aquí la tradición, por ejemplo, como en el sur, de que están toda la noche en el panteón, no, aquí es de día, todo sucede de día. Y las personas que hacen sus altares, pues las hacen en sus casas, son altares pequeñitos, todos los altares tienen un significado. Y personalmente me empecé a involucrar en esto de los altares hasta el año pasado. O sea, en mí no es como muy, como antiguísimo, que viene de tradición, no. El año pasado nos invitaron a formar parte de un mega altar que tiene 150 escalones, una escalinata que está aquí en un museo, y nos invitaron a formar parte de este altar. Entonces, como grupo, pues acudimos, hicimos nuestro altar, pedimos las fotos de los hijos y las personas llevaron sus fotos. Y yo fue la primera vez que puse a mi hija en un altar de muertos. La llevé su foto y fíjate que pasó algo muy raro. Bueno, raro y gracioso, ¿no? Porque yo cuando lo cuento ahora, pues ya es como gracioso, ¿no? Vamos, formamos hacemos este altar y la verdad es que nos quedó muy bonito. Entonces, yo dejo la foto de mi hija, te digo, por primera vez en un altar, y la dejo y obviamente pues está al aire libre, ¿no? Entonces me regreso a la casa en la noche, como a las 3 de la mañana, yo creo, porque yo estaba despierta, más o menos, fue como a esa hora. De pronto siento como que algo cae en la cama, pero así, o sea, fuertísimo, y un estruendo, como un rugido, y yo dije, ¡ih! Entonces en mi mente empieza luego esto, ¿no? A pensar, ¿qué pasó? ¿Qué cayó? ¿Qué se movió? No sé, ¿qué se oyó? Y empiezo a pensar, chin, fue Dariela, que se enojó, que la dejé en el altar de muertos. Okay. No, despierto a mi esposo, le digo, oye, yo oí esto, sentí esto, y dice, no, pues no pasó nada, revisa la casa, no pasó nada. Otro día en la mañana, lo primero que hago cuando me levanto, pues prendí la televisión. Y la primera noticia, no, lo primero que veo es, anoche tembló en Saltillo, en la madrugada. Y yo, mira, fue el temblor. Y no estamos en una zona sísmica, eso también vale decirlo, no estamos en una zona sísmica. Okay. Entonces fue como algo muy raro. Y yo, bueno, dije, bueno, pues no fue Dariela la que estaba protestando porque la dejé en un altar. Pero fíjate que lejos de yo sentir como algo triste o como algo no agradable, haberla dejado o haberla puesto en un altar, para mí fue como liberador, ¿sabes? O sea, todavía no sé cómo darle esa connotación a lo que se siente cuando dejas la foto o cuando pones la foto de tu hijo en un altar de muertos. La verdad es que todavía es una sensación y una emoción que no logro como explicar. Eso fue el año pasado.
Este año nos volvieron a invitar, volvimos a poner nuestro altar, ahora estuvo a cargo de una de las compañeras del grupo, que ella es maestra, entonces le sabe mucho como a esto de qué se pone, qué no se pone, el significado y todo esto, y ella fue la que organizó todo el altar. Otra vez llevé a mi niña, la puse, pero ya, o sea, como más conscientemente de que la estaba dejando en un lugar en el que yo me había resistido muchos años a poner su foto. De hecho, te cuento, me mandaban fotos otras personas que ellas hacían altares y que hacían favor de poner a mi hija, me mandaban fotos y yo no podía verlas. O sea, ni siquiera abría las fotos porque no la quería ver en un altar de muertos, pero ya lo logré, 2 años y ya lo logré. Entonces, esto me lleva a pensar que este ritual, porque finalmente pues es un ritual, es como algo que te ancla a la ausencia, sí, pero también a ver la muerte tal vez desde otra perspectiva. O sea, no es una pérdida, porque yo en realidad no perdí a mi hija, porque la conexión con ella existe, y sé que el hecho de que la ponga yo en un altar de muertos o no cambia para nada la situación de mi familia, la mía, la de mi hija propia. O sea, no cambia para nada, la ponga yo o no la ponga, pues la realidad es esa. Entonces, como que el hecho de enfrentarte a esto, pues es como muy liberador, digámoslo así. Entonces, pues vaya, estos rituales ayudan y ayudan mucho. Yo les digo a las personas también ahí en el grupo, inténtenlo, o sea, háganlo. El significado que tiene el altar de muertos es hermoso, cada elemento que lleva el altar tiene su significado y es, no sé, aún para nosotros que vivimos aquí en México, el verlo en esta temporada, pues es algo sumamente hermoso y ahí vas viendo que de verdad el amor persiste, yo creo que eternamente. Y como luego esta frase que a mí me gusta mucho de más fuerte que el dolor es el amor, ahí en estos días se manifiesta, pero excelentemente. A mí se me hace que es que nos abrimos. Sí. Y bueno, no requerimos, me parece a mí, una fecha determinada o unos días determinados para percibir todo aquello. Que si estamos en disposición de estar conectados, perennemente lo podemos estar, ¿verdad? Pero somos humanos ritualistas, así como son los elefantes, por ejemplo, y requerimos eso. Y bueno, lo que me gusta más, y tengo que decirlo, es el colorido, ¿no? O sea, que alguien en el camino de la historia, o muchos, le dieron color, y ya la cultura, al menos, como vos decís, del centro sur de México, pues lo tomó como una cultura. Y me gustaría que quien escuche este podcast lo considere, porque parte de haberlo hecho fue oír a gente preguntarme qué es eso del Día de Muertos. Específicamente una persona de España. Y yo dije, bueno, qué interesante contarles desde la perspectiva de los mexicanos qué es esto del Día de Muertos. Y me gusta mucho el hecho de que, pues sinceramente nos contés, bueno, no estaba en mi lista de cosas y ahora sí lo está. Así es que muchísimas gracias, Yayita. Vamos a seguir haciendo podcast. En otra ocasión vamos a hablar vamos a filosofar. Claro. Te mando un grandísimo abrazo y muchísimas gracias. Cuídate mucho. Igual, Manri. Saludos. Chao. A 3 años de su encuentro con Dios, de mi hijo Sergio Daniel, honramos su paso por nuestra vida y la huella que dejó en cada uno de nuestros corazones. Para mí, el poner el altar de muertos me da tranquilidad y gozo. Y siento que de alguna manera Él viene a visitarnos a este mundo, sobre todo a su hogar, donde Él creció, donde fue feliz. También espero, en gracia del Señor, el reencuentro con ellos, con mi hijo. Agradezco infinitamente a mi grupo querido de Papás en Duelo, Renacer Dharma, a mis amigos y familia que pusieron la foto de mi hijo en su altar. A todos mil bendiciones por recordar a mi amado hijo, Sergio Daniel. Gracias. Este altar lo dedicamos a ti, mi querido y amado hijo, Jorge Andrés Juárez Mendoza. Tu hermano y yo lo pusimos en tu honor. Sé que estás mejor con nuestro Creador, que era momento de trascender, aunque nosotros, tus seres queridos, no lo entendimos de primer momento. Fue la decisión de nuestro Creador y la aceptamos. Nos dejaste muchas enseñanzas, nos brindaste mucho amor en tu vida y nunca lo vamos a olvidar. Siempre te extrañamos
Nunca te olvidamos. Te amo, mi querido hijo, y tú sabes que hasta la eternidad, el amor que dejaste aquí en la tierra continúa ya contigo en el cielo. Es un lazo que no se rompe. Siempre y siempre vas a estar en nuestros corazones y en los corazones de toda la gente que tuvo oportunidad de convivir contigo, de quererte. Dejaste mucho amor y ese amor nunca se olvida. Sé que algún día me voy a reencontrar contigo y eso es lo que me motiva a continuar aquí. Tú siempre eras muy alegre y siempre querías estar conmigo. Sé que espiritualmente continúas con nosotros y nos cuidas desde donde estás. Te amamos, hijo. Nunca te vamos a olvidar. Tus abuelitos y nuestros seres queridos que ya trascendieron están también allá contigo, gozando de la dicha de nuestro Creador. Cada año te vamos a seguir recordando hasta que yo viva. El amor que nos dejaste nos permite continuar. Le doy gracias a nuestro Creador por haberte tenido en mi vida, porque me enseñaste a amar y a convivir contigo. Dios te bendiga, mi querido hijo. Te mando muchos abrazos y muchos besos hasta donde estés. Te amo, hijo, hasta el infinito. Bueno, hemos visto que en diferentes lugares de México se vive de forma diferente. Y nos ha gustado mucho el hecho de que podamos ver las diferentes formas que se vive el Día de Muertos. Y estoy seguro que en cada lugar y en cada casa se vive diferente. Hoy también traemos a nuestra compañerita Nora, que nos ha aportado un montón en los diferentes podcasts. Le vamos a preguntar, Norita, en tu mundo, ¿qué pasa con el Día de Muertos? ¿Qué pasaba antes de la muerte de tu niña? ¿Qué pasó después? ¿Cómo lo viven y cómo lo vivieron? Bueno, fíjate que antes de la muerte de Karime, únicamente teníamos en el altar a dos personitas. Uno era un primito de 12 años que murió de tétanos y otro era mi papá que murió cuando yo tenía 6 años. Entonces, para nosotros, con mis hijas, era algo bonito poner el altar. ¿Por qué? Porque poníamos las fotos, poníamos comida, poníamos muchos dulces. Mis hijos le ponían lo que querían, le adornaban con juguetitos de ellos, ¿no? Muñecas, lo que querían, le ponían al altar. No le dábamos un significado tan emotivo al altar. Y digo tan emotivo porque mi padre, pues, ya tenía muchos años que había muerto y realmente no era doloroso poner su foto en el altar. Para mí nunca fue doloroso, incluso mi primo era de la misma edad que yo, entonces falleció cuando tenía mi edad, 12 años. Entonces, realmente ya cuando empecé a hacer el altar con mis hijas, pues ya eran muchos años. Y nada más poníamos eso, era prepararlo un día antes y era, digamos, prácticamente como una celebración bonita, bonita. No me esmeraba mucho en el altar, la que estaba más pendiente era mi mamá, para ella tenía un significado más especial, como que casi, casi le iba a jalar las patas, decimos aquí, mi papá si no le ponía el altar. Me decía que teníamos que ponerle cerveza porque venían los muertos y destapaban. Y fíjate que yo nunca he creído en eso, de que vienen a visitarnos. Ok. O sea, nunca. Entonces, para mí, pues era algo representativo de las costumbres de aquí y yo seguía las costumbres con mi mamá, pero no tan fielmente porque fueran a venir y me fueran a jalar las patas o fueran a comer. Ok. Y entonces a mis hijos les gustaba mucho eso porque ya van a venir los muertitos en la noche y ellos sí como que les daba cierto temor, ¿no? Entonces le ponían ahí, tenían prohibido agarrar algo, comida, frutas o dulces hasta el día siguiente. Y según mi mamá, la cerveza ya no tenía sabor y todo perdía el sabor porque los muertos llegaban y comían y le quitaban el sabor. Y así va pasando el tiempo. La que más disfrutaba el altar era la más pequeña, Karime, porque era la más tragona de dulces y siempre les atiborrábamos de dulces. Aquí en México se usan las calaveritas de azúcar, que les pones el nombre. Entonces vas al mercado y ya les dices qué nombres quieres que le pongan al papelito, a la calaverita, y se acostumbra a ponerle el nombre de personas vivas. Entonces ahí veías la calaverita de Dulce de Nora, de Alejandro, de Karime, de Alejandro Chico, de la abuela y todo. Incluso también se hacen como catrinas personalizadas con el nombre de MDF, que por ahí en alguna de las fotos te puse, va Nora, Karime, Alejandro, todas las catrinas de nosotros. Entonces para nosotros era algo, digamos, era un evento, un acto de integración familiar con los niños, porque lo hacíamos todo y le tenías permitido que hicieran lo que quieran. No los regañabas de que esa flor no va ahí, eso aquí. Y generalmente me agarraba las prisas a mí para ir a comprar las flores, siempre marchitas ya a la última hora, ya no encuentras nada bueno, pero siempre cumplíamos con nuestro pequeño altar. Pero ¿qué sucede? Cuando mi hija muere o cuando recuperamos su cuerpo es septiembre, 2 meses antes del Día de Muertos.
Claro. Entonces, ¿en qué se convierte el Día de Muertos, no? Mucha gente pinta que en México lo festejamos o nos reímos de la muerte. No es así. Eh, no nos reímos de ella, y menos los padres o las personas que están viviendo una muerte de un ser querido días antes de esa conmemoración. Para nosotros se convierte en algo muy, muy doloroso. ¿Por qué? Porque las tiendas, la televisión, todo te está recordando y te está forzando y presionando a que conmemores el Día de Muertos. Adicional a eso, aquí en México es día festivo, el día 2, en la mayoría de las empresas. Por ley no es festivo, pero en la mayoría de las empresas sí. ¿Y qué pasa? Se agarra puentes. Todo el mundo está esperando el Día de los Muertos, ¿no? Para irse de puente, irse a pasear, irse a visitar a los familiares y ocuparlo para, muchos ya para vacacionar, ya ni siquiera hacen el altar. Entonces, todo, en todos lados ves eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Tú estás todavía en la etapa de negación, de shock, y dices, ¿cómo? Si el año pasado ella me ayudó a hacer un altar, ¿cómo voy a poner la foto de mi hija ahí? Se Claro. nos hace doloroso, grotesco, muy, muy difícil. Tanto así que hay también mucha información que manejan los medios, que no tienen ningún fundamento, pero que lo manejan de que durante el primer año no le puedes hacer altar, ¿no? A los muertos. Entonces, hay gente que quiere hacerlo como un homenaje, pero también están entre las creencias de que no lo debo hacer o sí lo debo hacer. Y también están las personas que quieren salir huyendo. Yo tengo a varias integrantes de los grupos que dicen, ese día me voy a ir a otro lado, a un hotel, no quiero saber nada de nada, porque yo no quiero hacer altar a mi hijo. Y todo mundo te está preguntando, ¿vas a hacer altar? ¿Vas a hacer rezo? ¿Qué vas a hacer, no? Entonces sí resulta, la verdad, algo muy doloroso para las personas que apenas estamos haciendo este proceso de duelo. ¿Por qué? Porque te confronta con la realidad de que tu hijo o tu hija ya está en ese lado, ¿no? Ya está en el lado de los muertos. Y hay otra creencia, ¿no? De que los niños chiquitos llegan el día primero y los adultos el día 2. Entonces, toda esta parte, realmente yo les comparto que ese Día de Muertos se vuelve, creo que de las fechas significativas más difíciles para los que estamos iniciando un proceso de duelo y sobre todo los padres. De verdad que es tan difícil ver en un altar de muertos a tu hijo. Yo te platico cómo fue el primero. Yo me resistía a poner altar. O sea, yo ya no quería saber de altar de muertos ni para mi papá, ni para mi primo, ni para nadie. Entonces yo me hice la disimulada. O sea, me pidieron en el trabajo permiso para poner a la foto de mi hija en el altar que hicieron unos compañeros y pues les dije, sí, adelante, ¿no? Pero yo no quise pasar por ahí, Claro. no quise pasar por ahí. Pero ese día yo llego a la casa, salgo a las 6 de la tarde, llego como 6:30 y encuentro a mi hija con mi hermana, una mesita en el patio, con un mantelito blanco, la foto de mi hija y unas cuantas cositas, sin flores. Y ver a mi hija con qué amor estaba haciéndole ese homenaje a mi hija, me partió el corazón. Yo no quería, no quería, no quería, no quería. Es más, con mi esposo ni siquiera lo había hablado. Pero al ver a mi hija, o sea, eso me dolió mucho, ¿no? Entonces dije, fíjate que no fue tanto por Karim, fue por la otra. Entonces, lo que hice fue, en ese momento, faltaban flores, entonces en ese momento agarré y me fui a conseguir flores y florero, porque te digo que era algo que yo no le ponía atención. Yo cortaba las flores y las ponía así, pero entonces ya quería yo un florero. Entonces, lo hacemos de esa manera. Y así pasamos. eh, Ese día no hubo, comimos algo, cenamos algo sencillo, ya era tarde, y así pasamos ese primer Día de Muertos, que fue a los 2 meses casi antes de que cumpliera los 2 meses. Entonces, yo siempre les comparto a los del grupo, hagan lo que ustedes necesiten hacer, no se sientan presionados por poner un altar de muertos. Hay personas que no quieren poner el típico altar, pero sí quieren poner una foto con su veladora y sus flores. No flores de cempasúchil, otro tipo de flores. ¿Por qué? Porque a lo que yo las he entrevistado y he conversado con ellas, se niegan a aceptar que su hijo ya no está con nosotros, ya está muerto, ya murió y que ya puede estar en un altar de muertos. Entonces, Claro. eso te lo comparto. Y yo les decía, no, no todos los mexicanos lo agarramos a broma, a juego, que nos burlamos, no. Es de verdad que es algo que viene siendo muy doloroso para las personas que apenas estamos transitando en ese difícil proceso de duelo por la muerte de un hijo. Y es totalmente comprensible, ¿no? Para nosotros, quienes no vivimos en México, podríamos hablar de lo mismo con respecto a la Navidad, que no queremos que la Navidad llegue y para algunos es el principio de año. Pero bueno, creo que el hecho de que la cultura
porque más allá, digamos, de una costumbre comercial, lo traiga más hacia la cultura en el sentido de que tiene raíces prehispánicas, etcétera. De alguna manera, el hecho de que te enfrenten a la muerte también es bueno. Claro. Y bueno, sí, duele, pero va a doler. Y fíjate que es enfrentarte a esa parte, lo que Sí, no quieres evadir. sí, 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 sí. sí, Y es dices, no, comprensible, no, y no. es O sea, comprensible. no, mi hija todavía no quiero, ¿no? Pero finalmente, cuando ya empiezas a aceptar esa parte y trabajas tu proceso de duelo, empieza el otro sentido que le damos. Y el que hagamos un mega altar, ahora lo hacemos en la fundación, no todos participan, ¿verdad? Y se les respeta. Pero los que participan, o sea, tiramos la casa por la ventana porque es una forma de decirle al mundo, nuestro hijo vivió y le estoy rindiendo un homenaje a mi hijo. Y estoy aquí y por él vale la pena vivir y vivir bien. Tan así que nos caracterizamos. Ahora hacemos entre todos, claro, una persona es la encargada del diseño y todo lo que se pone en el altar es hecho manualmente, las flores, las mariposas, todo lo que pusimos. Ahora hicieron con acerrín la imagen de la Catarina y una mariposa monarca también. Imagínate, yo vi que tanto tiempo estuvo Willy agachado en el piso pintando cada parte porque era un tapete como de 1,20 por 1,20 m. Entonces dices, todo el esfuerzo que hacemos, que dura muy poco, ¿verdad, Marri? O sea, es una cosa que pones y tienes que quitar, y más nosotros porque ocupa un espacio que necesitamos para las reuniones. Pero pues hasta tenemos concursos de caracterización, concursos de calaveras, y realmente cantamos, hacemos un karaoke con canciones de nuestros seres queridos y canciones a la muerte. Entonces, viene a darse otro enfoque a esta parte que es la celebración o la conmemoración, más bien no celebración, conmemoración del Día de Muertos, porque es motivo de una continuidad con nuestro ser querido, ¿no? Sí, Es sí, un sí. vínculo, algo que nos une con ellos y que decimos, en mi caso, 10 años y te sigo recordando bonito, y por ti soy capaz de hacer esto y de vivir y de decir sí a la vida a pesar de todo y de cantar y de pintarme y de arreglarme y de poner bonita la casa y por ti, por tu memoria, ¿no? Entonces, Así es. así es como ya le damos ese cambio, Marri, a este Día de Muertos. Terminamos, te voy a preguntar algo que se lo he preguntado a todos los que han participado. En el 2019 estuve en México y me encontré una frase por todas partes que creo que este año no fue utilizada, que decía, celebramos la eternidad. Celebra la eternidad de Karime. Por siempre. De hecho, tenemos una frase, Karime por siempre. Sí. Mientras vivamos, y es eterno el amor, ¿no? El amor por nuestros hijos, el amor de cualquier padre por un hijo, esté físicamente o no con nosotros. Es eterno ese amor. Y creo que se hace más palpable, más vivido, más consciente cuando ellos mueren. Es un amor incondicional y eterno. Es que aprendemos del amor. Así es. Norita, muchísimas gracias. Vamos terminando este podcast con este último aporte de Norita. Y al igual que Norita, sí, celebro la eternidad de mi hijo, aunque no sé lo que signifique eternidad. Pero aún así, algo que tenemos en el corazón con él, que me hace hacer esto que estoy haciendo con ustedes y con todos los que han participado, cosa que lo agradecemos de todo corazón, pues se llama, no sé, instantes de eternidad que compartimos a través del puente que se llama amor. A todos y todas las que han participado, como les digo, muchísimas gracias. A todos y todas las que han llegado hasta aquí, un grandísimo abrazo. Y bueno, que no sea solo un día el que tienen presente a sus hijos o a sus hijas, a sus seres amados. Que sea siempre y que sea a través del amor. Chao. Dios los bendiga.